con eso te respondo. Lo peor que he visto son... Si hubieras venido cuando te empezó a doler, a lo mejor y sí la evitábamos. Ya no existe esa ortopedia donde te ponen un yeso y elevas la pierna 6 meses. Que desgraciadamente hay pacientes que lo hacen. Hay un estudio que se llama baropodometría. Ves el tipo de pisada, hacia adentro, hacia afuera, pie plano, pie cabo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la lesión silenciosa más común? La lesión de... Cuando uno se dedica al deporte, lesionarse, pues no solamente cambia el cuerpo, puede cambiar una carrera, puede cambiar incluso nuestro estado mental. Y justamente tenemos al especialista perfecto, al especialista correcto para hablar sobre este tema, sobre estas lesiones que pues a veces no ponemos atención hasta que duelen demasiado. Comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Estoy sumamente contento de que esté usted de nuevo por acá con nosotros, que siga eligiéndonos como su podcast preferido para enterarse de temas que tienen que ver con salud, con estilo de vida, con cómo cuidarnos, con liderazgo y muchos otros temas que hemos traído aquí a la mesa, abriendo la conversación, aprendiendo de los expertos. Así es que por eso es que estoy muy contento y muy agradecido con usted que esté por aquí. También estoy muy agradecido con nuestros patrocinadores que hacen posible que este espacio se lleve a cabo, que nosotros sigamos acercándoles a ustedes toda esta información importante. Por eso quiero agradecerle también a Medical Corporation Group y a André Productos por ayudarnos con este espacio. Gracias porque nos siguen acercando a los mejores especialistas. Y les decía que estoy también muy contento por el tema que vamos a tratar el día de hoy, por el especialista que tenemos el día de hoy. Estoy muy contento de que podamos hablar de las lesiones deportivas porque cada vez más personas se están acercando a la vida del deporte. Y si bien no de manera profesional, pues sí es importante que todos conozcamos acerca de este tema de las lesiones. Y para eso tenemos aquí al doctor Rubén García Linaje. Él es ortopedista especialista en lesiones deportivas y quiero darte la bienvenida, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo muy bien? Gracias. No, al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación y por venirnos a platicar. Yo sé que seguro tienes muchas experiencias, pero también mucho trabajo, así es que estamos muy agradecidos de que estés por acá y que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Oye, me gustaría comenzar preguntándote en qué momento decides dedicarte mucho más al tema del deporte, porque entiendo que pues, la ortopedia tiene varias, se puede ir hacia varias ramas, ¿no? ¿En qué momento o qué es lo que hace a ti llevarte hacia el tema del deporte? ¿Tú practicabas algún deporte? ¿Es algo que te gusta? Claro, a ver, yo toda la vida jugué fútbol y he sido un apasionado del fútbol. Me gusta muchísimo desde chiquito. Y siempre he sido muy morboso con las lesiones aparatosas. Las has visto, ¿no? ¿Te gusta el tema de traumatología y eso? Eso me encantaba. Okay. Me encantaba de chiquito. Y la carrera de medicina siempre fue una opción para mí. Entonces, cuando empecé en el tema de la ortopedia, me gustaba todo. Pero al final, las lesiones deportivas siempre fue lo que más me llamó. Entonces, me dedico a eso, principalmente a cirugía de rodilla, que es lo que más veo. Pero desde que tenía 3 años, me acuerdo, tengo recuerdos de ver este tipo de escenas y que yo decía, bueno, ¿y qué le va a pasar? ¿Y cómo va a regresar? Va a regresar a jugar. Y aparte la tecnología ha avanzado muchísimo. No es lo mismo cuando yo tenía 3 años ahorita, es impresionante. Eso es lo que me llama la atención. Ok. ¿Hay lesiones que podamos considerar como invisibles, o sea, que realmente se conviertan en este enemigo invisible de los atletas? Claro, eso es lo más común. Okay. Porque, mira, tenemos 2 tipos de atletas, los de alto rendimiento y los atletas domingueros, ¿no? Entonces, ambos atletas son clientes frecuentes nuestros, ¿no? Okay. Entonces, cuando tú tienes un atleta de alto rendimiento, yo trabajo con el Club Toluca, por ejemplo, y el Club Toluca de fútbol tiene una infraestructura impresionante alrededor de todo esto, es decir, les hacen exámenes muy, muy seguido, tanto de sangre como físicos, cardiovasculares, todo eso. Entonces, es muy difícil que haya algo invisible, algo silencioso. Sabemos que el 95% de nuestros jugadores tienen una lesión en la rodilla. Por supuesto que lo sabemos, pero cuidamos para que esa lesión no se detone. Ahora, tenemos a los otros tipos de atletas que llegan a consulta después de 5 años con dolor, queriendo evitar una cirugía.
Ahí está muy difícil evitar una cirugía. Si hubieras venido cuando te empezó a doler, a lo mejor y sí la evitábamos. Claro que hay muchas lesiones silenciosas. Ok, eso es sumamente importante porque supongo, como decíamos al inicio, que estas lesiones pueden no solamente afectar en el caso de un atleta amateur como nosotros que somos domingueros, ¿no? También puede cambiar nuestra situación emocional, supongo, cuando ya no podemos hacer este deporte al que le hemos agarrado cariño, en el que nos hemos sentido incluso realizados, ¿no? En esta actualidad donde nos están metiendo mucho el, oigan, muévanse, vamos a hacer deporte, etcétera. Y por fin encuentras ese lugarcito donde te sientes realizado y a gusto. También hay un cambio en el tema mental. ¿Te ha tocado verlo con los atletas que tú atiendes, que también les afecta en el tema mental y que eso tal vez afecte también sus carreras? Por supuesto, es que eso es de lo más común en la consulta. Mira, nosotros tenemos un grupo donde entre el grupo habemos varios subespecialistas, quien se dedica a cadera, quien se dedica a niños, a columna, a hombro, rodilla, tobillo, etcétera, ¿no? Mano. Pero también tenemos una nutrióloga deportiva, una psicóloga deportiva y tenemos cardiólogo, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente que llega y le dices que no va a poder jugar en cierto tiempo, se deprime. Porque ellos van a hacer ejercicio en gran parte para calmar esa ansiedad. Y si tú les dices que no, la ansiedad se va a apoderar de ellos otra vez. Hablando de los pacientes atletas domingueros, ¿no? O un paciente que le gusta mucho el deporte pero no es profesional, que puede ser abogado, arquitecto, ingeniero, no sé, que su vida es el deporte y les dices un día sin hacer ejercicio y bueno, le está diciendo que se va a morir. Entonces, psicológicamente es muy importante tratar también esa parte, ¿no? Ahora, imagínate un jugador de primera división que tiene un contrato de $4 millones y que le dices que se va a perder la temporada. Y que sabe que en la banca hay un chavito que le va a echar todas las ganas para que cuando él regrese de la lesión, pues ya no esté siendo no titular. tenga lugar. Entonces, psicológicamente te afecta por donde la veas. Okay. Hay que tratar eso, por supuesto. Es muy importante tratar eso. Decías que ha cambiado mucho la tecnología de cómo se tratan las lesiones. Desde luego, desde cuando eras pequeño y te llamaba la atención y lo veías por ahí en la televisión, supongo que ha cambiado mucho también de cuando empezaste a estudiar medicina, de cuando ya eras residente de ortopedia, hasta ahora que ya te dedicas tú a tratar directamente a los pacientes. ¿Cómo ha sido este cambio en la tecnología? ¿Cuál ha sido el cambio que más te ha impactado? O sea, que tú dices, jamás me imaginé que esto podríamos hacerlo, no sé, más rápido, con menos dolor o cosas así. A ver, es increíble cómo yo te puedo operar hoy a ti y en 6 meses que te estoy dando de alta de tu ligamento cruzado, por ejemplo, o en un año que te doy de alta, ya hay 3 cosas nuevas, que ya a los pacientes que estoy operando dentro de un año, ya los estoy operando diferente de lo que te operé a ti. Entonces, esto va avanzando rapidísimo. Pero sin duda lo que más me impacta y lo que yo creo que me gustaría que la gente supiera es, ya no existe esa ortopedia donde te ponen un yeso y elevas la pierna 6 meses. Porque hay gente que sigue creyendo eso. Ya la ortopedia es, te operé y a mover, a flexionar, a extender. Claro que tiene sus cosas, ¿no? En algunos casos apoyamos rápido, en otros no tanto, en unos flexionamos rápido, en otros no tanto. Pero ya tiene que ser fisioterapia desde el principio, movilidad desde el principio, activarnos, activación muscular. Porque si no, entonces estamos retrasando el proceso de curación de nuestros pacientes. Y cuando ya esté cicatrizado el ligamento, por ejemplo, ahora tenemos que reparar todo lo muscular que echamos a perder por no mover a los pacientes. Un ejemplo clarísimo, así, el ligamento cruzado anterior. Mis maestros me acuerdo que me decían, hay que ponerles una férula un mes y que no apoyen. El ligamento cruzado yo hoy lo pongo a mover en el primer minuto que salgan de quirófano. Extensión, flexión y apoyo. Con muletas, porque duele, como quiera, sí, pero que apoyen, sin rodilleras, sin nada. Y eso es uno de los muchos ejemplos que te podría contar. ¿Qué tan importante es el tema de entender bien, ahora que ya estabas hablando de la recuperación, entender la diferencia entre recuperarse y recuperarse bien para un atleta? O sea, ¿cómo ubicamos esta diferencia y que nos platiques un poco como de la importancia de que no se trata solo de recuperarse, sino de recuperarse bien y por completo? Ok, mira, eso es algo que me cuesta mucho trabajo con los pacientes. Específicamente con un grupo de pacientes que son los runners. Okay. Hablando de los runners, ellos llegan a mi consultorio y me dicen, tengo dolor, me duele, tengo esta lesión, pero tengo este maratón. Hazle como quieras, lo voy a correr, ¿no? Entonces ya de entrada te desarman a ti como doctor. Claro.
no es que quiera que dejes de correr, jamás en la vida va a ser mi objetivo, pero sí necesito que me hagas caso. Entonces, si te quieres recuperar bien, tienes que hacerle caso a tu doctor. A veces la rehabilitación va a llevar pues, un tiempo de cicatrización, un tiempo de regeneración, y entonces si tú no obedeces eso y haces lo que se te da la gana, que desgraciadamente hay pacientes que lo hacen, pues entonces no puedes pedir que tengas una recuperación al 100%. Necesitas al doctor con el que vayas, ponerte en sus manos, confiar en él y hacer lo que te diga al pie de la letra. ¿Será ese el principal error que cometen los atletas al tratar una lesión, como no ser pacientes justo por este deseo de regresar? ¿O cuál crees tú, en tu experiencia con los pacientes que has atendido, que es el principal error que cometen los atletas en el momento de tratar una lesión? Hay muchos errores. Ese es uno de ellos, sin duda. Pues si no le haces caso a tu doctor, va a pasar eso. Otro es las lesiones silenciosas, ¿no? Tengo un dolorcito y cuando llegan a consulta es increíble, porque ¿desde cuándo lo tienes? Híjole, la primera vez fue hace como 5 años. O sea, ¿llevas 5 años con dolor? Sí, pero yo pensé que era una cosita. Claro, la vida pasa y te preocupan otras cosas hasta que dices, ya no puedo más. Pero un error que me encantaría platicarte es empezar a hacer cualquier deporte sin estar preparado, ¿no? Pues si vas un fin de semana a Chapultepec y ves que todo el mundo corre, ¿por qué yo no? Yo puedo correr. Bueno, resulta que tú nunca en tu vida has corrido y te vas a meter a correr. Entonces, si no tienes el equipo correcto, y el equipo puede ir desde unos tenis, si no tienes el entrenamiento adecuado y te metes a correr, te vas a lesionar. Y lo mismo pasa con el pádel, con el tenis, con el fútbol, con lo que quieras. Te vas a meter a un deporte, investiga, entrénate, prepárate y listo. Y la otra, calienta. ¿Cuántos calientan? ¿Quién calienta? Es increíble ver cómo la gente no calienta, de verdad. Yo he visto en las canchas de pádel gente que viene de su coche, se baja y se mete a jugar, ¿no? Y al final también es importante estirar. Son errores que te van a llevar, sin duda alguna, a una lesión. ¿Dónde nos debemos de orientar específicamente sobre, dónde podemos tener una buena orientación? Porque ahorita podemos orientarnos prácticamente en cualquier red social, pero sí. ¿En dónde podemos orientarnos de manera adecuada sobre el calzado que cada deporte requiere, ¿no? Porque de pronto sí, las personas que van al gimnasio usan los mismos tenis para cargar una cantidad impresionante, que son los mismos con los que hacen cardio, ¿no? Y son estos, no voy a decir la marca, pero son estos que son planos completamente, porque sí, esos son los que les ayudan supuestamente a cargar, y luego con esos mismos corren 35 minutos, ¿no? En la caminadora. ¿Dónde nos orientamos? Mira, hay diferentes formas. Yo creo que redes sociales no es lo mejor, porque hemos visto que hay mucha desinformación en redes sociales, pero sí ahí te puedes orientar un poquito de con quién ir o qué hacer. Hay entrenadores certificados que te pueden ayudar, depende del deporte que quieras. Ojo, un entrenador no significa que es nutriólogo, fisioterapeuta, ortopedista, porque sí me han llegado casos de, es que mi coach me mandó un medicamento para tratarme una tendinitis. Ahí ya empezamos mal, ¿sabes? Claro. Quien te va a mandar medicamentos es el doctor. Nadie más tiene cédula para mandarte un medicamento, ¿no? Y tampoco te va a mandar una dieta. La nutrióloga se pasa 5 o 6 años de su vida estudiando para mandarte una dieta, ¿no? Y lo mismo con el fisioterapeuta. Entonces, te puedes asesorar con cualquiera de estos profesionales de la salud, siempre y cuando sean profesionales de la salud. Y te manden un buen estudio de pisada. Hay un estudio que se llama baropodometría, que hay lugares donde te lo pueden hacer, ves el tipo de pisada, si vas hacia adentro, hacia afuera, pie plano, pie cabo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te puedes ir informando con este tipo de profesionales. Pero yo sí creo que es importante pues coincidir con varios, que no sea una sola persona. Y aparte, si tú te vas a meter a correr, por ejemplo, un grupo, pues ya en ese grupo saben quién es el referente, ¿no? Yo llevo varios grupos de runners, por ejemplo. Es como, si necesitas una lesión, ve con este ortopedista. Y tengo colegas ortopedistas, cada uno tiene su grupo de runners, de estos vienen conmigo, estos conmigo, y los vamos refiriendo con gente que nos puede ayudar para todas estas cosas. Ok, entonces digamos que las redes sociales sí pueden ser un primer acercamiento para llevarnos a un especialista, ¿no? Claro. Y que el especialista sea el que nos diga, oye, yo no conocía este estudio, ¿cómo dijiste que se llama, el de la pisada? Baropodometría. Baropodometría. Y ese nos puede ayudar a saber incluso qué ejercicio podemos hacer y qué ejercicio no, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso te puede dar a muchas cosas, porque es un eje que va, o sea, te ponen a caminar en una plataforma y entonces sale tu eje de cómo es tu forma de caminar. E incluso algunos te incluyen ya las plantillas que imprimen en 3D. Entonces, a ver, que no todo el mundo necesita plantillas también, esa es otra. Pero bueno, esa es una tecnología que no muchos usan y te puede funcionar para correr o para hacer el deporte que quieras.
Oye, ¿cuál es la lesión silenciosa más común que te ha tocado ver? Eso lo pregunto mucho porque estoy seguro que las personas que nos ven, nos escuchan y se enfocan en el título y vean que es un tema de lesiones, se van a sentir identificados. Porque muchas veces hay estas lesiones silenciosas que dejamos pasar, etcétera. ¿Cuál es la que tú dirías que es la más común y que las personas que nos escuchan o nos vean digan, híjole, creo que tengo que ir con el ortopedista? A ver, como diagnóstico, la lesión de cartílago. O sea, el cartílago es el recubrimiento. Voy a hablar de la rodilla, que es mi tu fuerte, mi alta especialidad. Pero esto es en todas las articulaciones. El cartílago es la capa que recubre al hueso. Cuando tenemos un movimiento en la articulación, lo que va a moverse es el cartílago, pues. O sea, lo que va a rozar cartílago con cartílago, ¿no? En la rodilla o en cualquier parte. Ese cartílago, si se empieza a lesionar, es como un bache de la calle, que seguro has visto alguno por ahí, empieza un hoyito muy chiquito y pasan las llantas y pasan las llantas y se empieza a ser grande y grande y grande y grande. Entonces, es lo mismo. La rodilla puede haber una lesión muy chiquita de cartílago y se puede empezar a hacer tan grande que el paciente requiera prótesis de rodilla. O sea, a ese grado estamos, ¿no? Entonces, esas son lesiones que pasan desapercibidas, silentes, que a lo mejor por ahí te dio un dolor de rodilla y, no, pues es que no lo dejé pasar, me tomé algo y listo. Me volvió a dar, pues fui con un fisio y me hizo masaje y listo. Y así pasa el tiempo. Ahora, eso al paciente se le va a traducir en dolor. O sea, yo te estoy dando el diagnóstico, pero el paciente empezó con dolor. Y es lo que yo les digo a todos. Dime una sola persona que se haya beneficiado de dolor físico. Estoy hablando de dolor mental, de dolor físico. Nunca nadie se ha beneficiado de tener dolor. Si tienes dolor, ¿por qué no te atiendes? A ver, obviamente me pegué y por 2 días me dolió el codo porque me pegué en el codo, pero fue bajando. Bueno, listo, ¿no? No pasa nada. Pero tienes un dolor que cada que corres te da, o que aparece cada que empiezas a hacer ejercicio, o que aparece cuando te levantas en las mañanas. ¿Por qué no te atiendes? Entonces, el paciente siempre va a tener eso, dolor. Y el diagnóstico, pues yo te puedo decir, hay lesiones meniscales silenciosas, hay las lesiones de cartílago, que es lo más común. Hay pacientes que se rompen el ligamento cruzado, se les hincha la rodilla, dejan pasar, se desinflama, hacen fisioterapia, mejoran y ya, se quedan por la vida sin ligamento cruzado. Van a estar muy bien un tiempo, pero va a llegar un punto en el que se les desgasta la rodilla y van a acabar en prótesis de rodilla. Todo lo que me digas hablando de eso lo podemos evitar si vienes a tiempo a consulta. Ok. Al principio hablábamos de cómo fue tu acercamiento al tema de las lesiones y cómo te causaba, pues sí, como, morbo. Lo digo porque a mí también me gusta ese tema de sí, las lesiones o el trauma, ese tipo de cosas también me llaman la atención. Ya que actualmente, ya en tu vida profesional, platícanos cuál ha sido la lesión más, pues sí, la más escandalosa, la más, incluso la más compleja de atender que hayas tenido en la carrera. Mira, eso te lo voy a contestar con una pregunta que me hicieron una vez. Me dijeron, tú como ortopedista, ¿qué no harías? Entre otras cosas, mi primera respuesta fue, yo nunca me subiría a una moto. ¿Okay? No tengo nada en contra de las motos, están bien las motos, no pasa nada. Yo, por lo que mis ojos han visto, jamás en la vida me subiría a una moto. ¿Okay? Y con eso te respondo, lo peor que he visto son casos de moto. Incluso hace poco tuve un caso que fue muy aparatoso, donde pues, el paciente en la carretera, un choque en la moto, y entre otras lesiones que tuvo, yo lo traté por el tema de la rodilla. Perdió gran parte del mecanismo extensor, que es la rótula y los tendones que tenemos que nos ayudan a estirar la rodilla, y perdió casi la mitad del fémur, de los cóndilos del fémur, que es la parte de hasta adelante, que justo es la rodilla, ¿no? Entonces, fue un caso muy complejo, donde aparte tuvo pérdida de piel, se le perdió mucho la piel, entonces tuvimos que reconstruirle entre cirugía plástica reconstructiva y nosotros, le hicimos una reconstrucción y le tuve que hacer un trasplante de cóndilo femoral, de un hueso cadavérico, de Estados Unidos llegó, lo pusimos, le reconstruimos también parte del aparato extensor, fue una cirugía de 15 horas más o menos, entre plástica y nosotros, y bueno, ahorita me encantaría enseñarles los videos de cómo está ahorita, es espectacular, ¿no? Flexionando, ya está caminando normal, y ese tipo de cosas, y ahorita fue el que se me vino a la mente, pero te puedo decir muchos otros casos que son aparatosos, o casos, por ejemplo, como los futbolistas profesionales que me ha tocado operar, que de repente un día los estás operando y están
psicológicamente destrozados, tristísimos, y ahora hace poco vi a varios de ellos campeones con el Toluca. O específicamente a alguno que está ahorita en la selección mexicana, campeones de la Copa de Oro, ¿no? Hace un tiempo que fueron campeones de la Copa de Oro. Entonces, eso a mí también me da mucha satisfacción personal, el saber que pude ayudarlos a que cumplieran ese sueño. Ok, me late esa experiencias que nos cuentas que van más hacia cómo se recuperaron y cómo recuperaron la movilidad y regresaron a sus actividades normales. ¿Te ha pasado que los atletas se lesionen en su vida cotidiana y no en el deporte? Sí, claro. Y luego es que da mucho coraje. De repente Sí, veo... Es horrible, porque de repente, oye, este cuate lleva 3 maratones en el año y se lesionó porque pues, en el trabajo se cayó, se pegó, se fracturó. Este tipo de lesiones que pasan. O sea, los accidentes pasan en todos lados. Y no por ser atleta de alto rendimiento, te va a pasar en la pista o en la cancha. ¿No? Te puede pasar en cualquier parte. En tu casa, en el trabajo, etc. Entonces, pues, todo tipo de lesión se debe tratar dependiendo del paciente. No es lo mismo que yo trate a un señor de 60 años con sedentarismo, ¿no? A que trate a un señor de 60 años que todos los domingos esté en Chapultepec caminando y no tiene que ser atleta de alto rendimiento. Es un paciente que es muy activo. Sí los tienes que individualizar, porque aparte el resultado no va a ser el mismo y tienes que ver al paciente como un ser humano, no como una rodilla. Entonces, pues cambia. Claro. Doctor, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación a este episodio, a este espacio, y decirte que aquí es tu casa para cuando tengamos que hablar de temas que tengan que ver con ortopedia y sobre todo de rodilla. Ojalá podamos armar otro episodio porque estoy seguro que las personas que nos ven y nos escuchan necesitan esta información de parte de un especialista como tú, sobre todo para prevenir, para cuidarse, para atenderse, ¿no? El dolor que decíamos que puede aparecer. Para obtener más información, ya que hablábamos de las redes sociales, supongo que en tus redes sociales podemos encontrar un poco de información y de cómo acercarnos. Si se requiriera una consulta, ¿cómo te podemos contactar? Yo en Instagram, que es prácticamente la única red social que uso, es doctor completo, no es DR, es doctor Linaje, Linaje con G, @doctor Linaje. Ahí comparto casos, comparto fotos. Es un poco para pacientes, pero también para médicos. Comparto algunas de mis técnicas y ahí están todos mis datos si me quieren encontrar. Digo, para consulta con mucho gusto, pero también para alguna duda, algún comentario, lo que sea, ahí siempre les estoy respondiendo. Perfecto. Doctor Linaje, así completo Doctor la palabra Linaje. Doctor Linaje. Ahí te podemos encontrar. ¿También tienes sitio web? Tengo sitio web, sí, Ok. ese sí es drlinaje.com. Ok, Entonces, perfecto. también ahí estoy. Ahí te podemos encontrar. Claro que sí. Para ir cerrando el episodio, doctor, me gustaría hacerte una pregunta que es, creo, importante como para conectar con el público. ¿Qué has aprendido de la resiliencia de ver a tantas personas sufrir? Porque decíamos, el tema de las lesiones, cuando estamos hablando de un atleta, tanto dominguero como de alto rendimiento, tiene una afectación en su vida cotidiana también por el tema de dolor, por el tema mental. Entonces, me gustaría saber qué aprendizaje te ha dejado el tema de la resiliencia, de tratar a tantas personas que viven así, pero sobre todo se recuperan en algún momento. A ver, aprendizajes muchos. Yo creo que darnos cuenta que la vida pasa muy rápido, darnos cuenta que el momento es ahora y yo creo que lo que te dije, y lo voy a repetir, nunca nadie se beneficia de tener dolor, ¿no? Ahora es cuando quieres hacer deporte, ahora es cuando quieres llegar a un sueño específico, ahora es cuando quieres hacer lo que quieras hacer, ahora es cuando debes de atenderte, ahora es cuando debes de mejorar esa calidad de vida. Tenemos de nuestro lado la tecnología, que quieras, tú imagínate robots, aparatos chiquititos que ya hacen cosas maravillosas. Todo eso lo tenemos de nuestro lado. Eso combínalo con experiencia. A los pacientes generalmente, digo generalmente porque las complicaciones todos estamos expuestos a ellas, generalmente les va de maravilla. Perfecto. Doctor, otra vez, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, para nosotros es un honor tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, cuando quieran. Acá estoy. Nos vemos seguramente entonces en otro episodio. Seguramente. Para los que llegaron hasta ese momento, quiero recordarles que a nosotros nos pueden seguir también en las redes sociales como Innovate con Medical.
Recuerden que nosotros tenemos Instagram, tenemos TikTok y desde luego si usted nos está viendo seguramente es a través de YouTube. Recuerde lo que hay que hacer, si usted está en YouTube, tiene que darnos un like, dejarnos un comentario, denos su punto de vista, alguna duda que tenga, de qué tema le gustaría que habláramos, por ahí nos puede dejar algún comentario en YouTube. También puede seguir a nuestros patrocinadores que suben información bastante importante sobre cuidar nuestra salud, sobre algunas enfermedades, sobre algunos procedimientos médicos. A ellos los pueden seguir en Medical Group Oficial, ahí pueden seguir a MSG en todas las redes sociales y también André Productos los pueden seguir así como André Productos en todas las redes sociales. Recuerden lo que siempre le decimos en este podcast, un video, un podcast, nunca puede sustituir la cita con un especialista. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndréProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.